con Ánfora 2021, ya lo último de la edición de ahora, y acabamos de recibir la noticia que el Poder Judicial está autorizando a Keiko Sofía Fujimori para que pueda realizar su campaña y trasladarse en consecuencia a nivel nacional por los puntos, las localidades que así lo considere conveniente. Entonces este es un dato importante en todo caso, que es de incumbencia de los que están realizando la campaña de Keiko Sofía Fujimori. Dice la resolución número 102 de fecha 21 de abril, ¿no? Dado cuenta, estando a este escrito ingresado con números 6658-2021, presentado por el representante del Ministerio Público, mediante el cual absuelve el traslado de los ingresos números 63991 y 6550, mediante el cual la acusada Keiko Sofía Fujimori Gucci solicita autorización para ausentarse de la ciudad de Lima durante la campaña electoral. Al respecto, la Judicatura deberá adoptar similar contenido de las resoluciones número 91, 93, 96, 99 y 100. Siendo ello así, autorícese excepcionalmente a la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci a ausentarse de la ciudad de Lima durante la campaña electoral, debiendo la investigada informar a este despacho de sus actividades con la documentación pertinente, a conocimiento del representante del Ministerio Público, suscribiendo el señor magistrado Víctor Raúl Zúñiga Urday, al reincorporarse de la licencia concedida por vacaciones. Notifíquese. En consecuencia, Keiko Fujimori tiene la libertad para movilizarse por el Perú entero a fin de poder precisamente continuar con la campaña electoral. Pues bien, dentro de este contexto y de todos los temores que existen aquí en nuestro país respecto a lo que puede estar ocurriendo en la mente de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República, especialmente con la base ideológica ya conocida de Pedro Castillo, por supuesto hay diferentes rumores sobre una eventualidad de que tomen el poder aquellos que efectivamente estuvieron vinculados al Movadef, que propician el comunismo internacional, el socialismo del siglo XXI, con todas y cada una de las acciones que ya conocemos operan en países como los nuestros. Sin embargo, respecto de esta situación, un grupo que es el Instituto Pro Democracia, cuyo representante más visible es el doctor Luciano López Flores, ha publicado nada menos un documento que nos parece valioso, importante, que es para analizar y que él está pidiendo, o el grupo está pidiendo, que sea visto por cualquier congresista y que sea presentado como un anteproyecto de ley. Dice lo siguiente el Instituto Pro Democracia: anteproyecto de ley de reformas constitucionales por la estabilidad democrática y la lucha contra la corrupción. Voy a leer, es largo, el documento tiene 48 páginas, pero voy a señalar lo siguiente. Artículo primero, objeto. Dice lo siguiente: la presente ley tiene por objeto garantizar la estabilidad democrática de la nación, así como sentar las bases de una profunda y efectiva lucha contra la corrupción y la limpia y transparente función pública. Con tal propósito, esta ley reforma el inciso 2 del artículo 17, el primer párrafo del artículo 31, el artículo 34A, el primer párrafo del artículo 35 de los artículos, etcétera, etcétera, ¿no? Así como se establecen disposiciones complementarias finales y transitorias que permitan viabilizar las reformas establecidas en esta ley. ¿Y cuáles son las reformas? Las reformas constitucionales contra la corrupción y por la estabilidad democrática. Vamos a intentar en los próximos días entrevistar al doctor Luciano López Flores para que nos amplíe este proyecto que nos resulta interesante, que es equivalente a decir, tengamos a la mano un pacto nacional, económico y social por la democracia, por la estabilidad política del país. Eso es lo que en este momento se necesita, porque de lo contrario, no es que
estemos al borde del abismo si es que los peruanos también le damos la espalda a la democracia. Estamos en una hora, efectivamente, en donde una de las cosas que efectivamente tenemos que hacer es tomar posición sobre el futuro que espera a todos y cada uno de nosotros, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Entonces, así como este Instituto Pro Democracia, también existe otro movimiento cívico, que es Conciencia Democrática, que primero estuvo llamando, por ejemplo, a votar blanco y viciado en una reedición de una propuesta que también hizo cuando llegaron a la segunda vuelta electoral Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Sofía Fujimori, diciendo que estamos al borde del abismo. No le faltó razón en el sentido de que finalmente tuvo que renunciar PPK y luego un Congreso manejado por el Fujimorismo, y ya sabemos cómo terminaron. Pero ahora lo que se trata es justamente de iniciativas de esta naturaleza, como el Instituto Pro Democracia, para justamente dar reformas constitucionales, pero que sobre todo estén orientadas para garantizar la estabilidad democrática y la lucha contra la corrupción. Importante propuesta, pero que además tiene que ser seguida por las organizaciones políticas, especialmente aquellas que se encuentran en disputa. Y creo, sin embargo, que, por ejemplo, hay por ahí un candidato que dice que va a comenzar a recorrer todo el Perú en defensa de la democracia a favor de la candidata Keiko Fujimori, pero que en todo caso cada quien con lo suyo, pero los peruanos también estamos avisados que mientras vivimos aquí en Lima podemos tener una determinada visión, pero quienes viven en provincias tienen también otra mirada. Y eso es lo que ha pasado siempre en las últimas elecciones. Por ejemplo, en el caso del expresidente Ollanta, ¿quién terminó eligiendo? Precisamente las diferentes organizaciones populares, especialmente de provincias, a quien él llevó el mensaje de agua, primero agua, o agua sí, oro no. Pero eso también trajo como consecuencia que, por ejemplo, se paralizaran muchos de los proyectos vinculados a la minería. Y también, por supuesto, se alejó totalmente de su propuesta inicial, que era la gran transformación, para luego continuar con la hoja de ruta, que fue una negociación directamente con el empresariado nacional. De modo que hay diferentes lecturas y diferentes opciones. El asunto es no atacarse tan arteramente como lo estamos viendo mañana, tarde y noche, sino que hasta ahora no he visto una discusión sentados todos sobre la mesa para decidir sobre el futuro del Perú, como lo está haciendo, por ejemplo, el Instituto Pro Democracia, o como lo ha dicho también, lo ha manifestado Conciencia Democrática. De modo que, en la medida que nos es posible, vamos a conversar con los representantes de estos gremios, de estos movimientos cívicos, para tener y mirar cuáles son las alternativas que tiene justamente nuestro país. Bien, amigos, y ahora tenemos una invitada especial. Se trata nada menos que de la magíster Olenka Ochoa Berretiaga. Ella, por supuesto, es una peruana muy preparada, por supuesto, tanto aquí como en el exterior, y viene ocupando también o realizando labores muy importantes que nos va a dar mucho gusto poder tenerla aquí. Olenka Ochoa es consultora de las Naciones Unidas en Desarrollo, Seguridad e Igualdad y coordinadora del campus Pensadores Urbanos Binacional. Si ya la tenemos, por favor, muy buenas tardes, bienvenida Olenka a Ánfora 2021. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto para mí poder aportar en este debate y, como siempre, muy contenta de estar con los colegas de Ánfora 2021. Muy bien, muchísimas gracias. Un tema importantísimo. La grata noticia de esta primera vuelta electoral es que por lo menos habrían ingresado entre 51 y 52 mujeres al Congreso de la República, de un total de 130 padres de la patria. ¿Cuál es la primera lectura, Olenka, que tiene usted sobre esta realidad? Bueno, yo en realidad quisiera yo relativizar, porque lo importante en este caso, obviamente, es reconocer que ha aumentado el número, pero lo que quisiéramos nosotros también es que aumente la calidad de la representación y sobre todo la calidad del Congreso, ¿no? No quisiéramos que sigamos con un Congreso que cada cierto tiempo pierde legitimidad
y que la gente de alguna manera comienza a criticar arduamente, y eso hace que obviamente, como ha ocurrido en la historia reciente, se cierren y se convoquen a nuevas elecciones, ¿no? Entonces yo creo que aquí el mensaje tiene que ser muy, muy concreto y también muy, digamos, muy realista, de decir, efectivamente estamos contentos de que haya una representación mayor, pero lo que quisiéramos es que haya una legitimidad del Congreso y sobre todo que haya también una conexión de los representantes en el Congreso con la colectividad, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, es importante analizar, digamos, qué representa cada una de las actuales congresistas, ¿no? Yo, por ejemplo, no he buscado, pero de repente también, digamos, incentivo a que se busque cuántas representantes hay de comunidades indígenas, de comunidades nativas amazónicas, y creo hasta el momento no haber visto esa representatividad. Sí saludo, por ejemplo, a una representación que me parece bastante novedosa, que es de un... Se nos está yendo la señal. ¿Me escucha, Olenka? Digamos, la mayor innovación en términos de representación, porque es una persona, ¿no? Una mujer luchadora, que viene no solamente con una agenda, digamos, de su propio gremio, sino también que viene con una agenda que hay veces que la pasamos de lado, digamos, no le hacemos caso, pero que tiene que ver con ese vínculo estricto entre la vida en la ciudad, la calidad de vida, el reciclaje y con eso la protección del planeta, ¿no? Que está obviamente vinculado directamente con los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, ¿no? Entonces yo creo que por ahí habría que mirar esa representación que para mí, como les digo, me parece novedosa, y también obviamente hay que mirar aquellas representantes que ya tienen trayectoria política, ¿no? Por ejemplo, ahí he visto a Patricia Chirinos, ¿no? Que ha sido alcaldesa, creo que en La Perla. También está, si no me equivoco, Marta Moyano, que ya tiene, digamos, una experiencia. También está la ex ministra de Educación, Flor Pablo, ¿no? Entonces, por ahí hay como, digamos, liderazgos emergentes y liderazgos que ya tienen cierta, digamos, experiencia en el asunto público. Con ello no quiero decir que ninguno esté garantizado en su buen desempeño, sino que simplemente son diferentes perfiles, y como siempre digo, hay que ver digamos, la legitimidad del Congreso, la conexión con los sentires, las demandas, digamos, más álgidas, que en estos momentos obviamente es la recuperación y el tratamiento de la crisis sanitaria, que a su vez se ha vuelto en una crisis social, ¿no? Por su impacto doloroso en las economías familiares, ¿no? Y ese es un punto. Y el otro punto a analizar también es, por ejemplo, a tener en cuenta es qué ha pasado, cuáles han sido los mecanismos, ¿no? Por ahí he escuchado que esta presencia mayor de representantes se debe a que se ha combinado la paridad con la alternancia, ¿no? Y más bien yo quería recordar que en anteriores análisis, cuando no había esta alternancia, se decía, y yo he escrito sobre eso, que parte de la representación de las mujeres en el Congreso se debía mucho al voto preferencial, al distrito múltiple, ¿no? Donde tenemos, digamos, representaciones de diferentes partes del país, y también a esta ley, ¿no? A esta ley, digamos, que había de la paridad, ¿no? Que hacía que hubiera un porcentaje, de todas maneras, la cuota de mujeres o la cuota de género en las listas parlamentarias, ¿no? Pareciera que claro, con la alternancia ha cambiado, pero de alguna manera yo creo que hay que mirar más profundo. Y también hay un punto que siempre también recordamos: normalmente las mujeres entran masivamente a la cosa pública cuando el país se cae. Eso ha pasado en épocas de pobreza extrema, de crisis económica, de terrorismo, etcétera, etcétera, donde las mujeres asumieron muchos liderazgos, y luego cuando siempre decimos, cuando se ponen bien las cosas interesantes en el país, cuando ya hay paz y hay, digamos, muchos recursos, ahí nos vuelven a mandar a las casas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirarlo con mucha justicia, pero también con cierto... Claro, entonces... Lo que podríamos estar pensando es que en una etapa de crisis como estamos ahora, como que ya usted está sentenciando que debería ser también un presidente, tendría que ser mujer también. Estamos inclinando la balanza a Keiko Fujimori, ¿o me parece?
¿O es una No, exageración? no, para nada, sino que te digo, por ejemplo, ahora tenemos una primera ministra, por decirte, mira, hay un ejemplo bien clarito, una primera ministra, ¿no? Y entonces normalmente, y eso ha pasado, como te digo, en la historia del Perú, cuando hay crisis muy, muy fuertes que ponen, digamos, en jaque la misma viabilidad del país, normalmente aparecen muchas mujeres porque es como que cuando están difíciles las cosas nos permiten entrar alegremente. Cuando se ponen bonitas las situaciones, ahí sí nos dicen regresen a sus casas. Y eso ha pasado, por ejemplo, a nivel de los gobiernos locales, ¿no? Si tú recuerdas, en los 80, los 90 hubo una presencia importantísima de alcaldesas poderosas, no eran alcaldesas, como se dice, sin ninguna trayectoria, eran alcaldesas, regidoras poderosas, con trayectorias, y de repente eso cambió y ahora tenemos, por ejemplo, ¿no?, una ausencia de liderazgos importantes a nivel de los gobiernos locales. Por ejemplo, mira, te pongo ese datito nomás, ¿no? Y entonces, dicho esto, no se me ocurriría nunca apostar por hablar en este sentido de la segunda vuelta, que creo que es un tema muy delicado y que creo que los ciudadanos y las ciudadanas del país tienen que pensarlo muy bien y no vale, como se dice, generar campañas ni a favor ni en contra, sino simplemente que sea un voto ciudadano consciente. Correcto. Entonces, el asunto viene ahí. ¿Qué voto consciente vamos a adoptar los peruanos? Cuando hay una campaña que ya ahora está exagerando un poco más, echando barro a uno y a otro, su vinculación ideológica y política versus el nivel de corrupción en el que está involucrada la otra. Entonces, ¿cuál es el punto medio? Yo acabo de leer, por ejemplo, una propuesta del Instituto Pro Democracia que dice que justamente para cerrar el paso de ideas totalitarias de uno y otro lado, lo que está presentando es un proyecto de ley de reformas constitucionales para la estabilidad democrática y la lucha contra la corrupción. Y también hay otro grupo que inclusive el ex candidato de la presidencia, Johnny Lescano, ha señalado que es votar en blanco o viciar el voto para superar el 66.66%. ¿Con cuál alternativa se queda Olenka? Mira, yo hace tiempo, y más allá del momento político, hace tiempo, hace más de 10 años, yo decía que había que hacer una reforma, pero de verdad, no maquillada, una reforma profunda del sistema de partidos políticos, porque ya no nos representa. Y recordar que hay experiencias en otros países donde incluso se permiten algunas candidaturas que vienen soportadas, digamos, o validadas por los movimientos ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que es momento de preguntarnos como país si el sistema de partidos políticos está funcionando, si están funcionando, digamos, como entidades que de verdad nos están ofreciendo lo mejor para el país, o simplemente están funcionando como clubes privados donde cada uno pone lo que quiere, ¿no? Entonces, ese es un punto muy, muy delicado, el tema del sistema de los partidos políticos, y creo que hasta ahora no se ha hecho un esfuerzo consciente de decir, basta ya, no podemos seguir, porque mira, yo voy más allá de la segunda vuelta. Yo simplemente me pongo a pensar, ¿qué va a pasar el día siguiente? ¿No? Mi pregunta es al día siguiente. Sea quien sea elegido, ¿qué va a pasar al día siguiente? Vamos a tener, digamos, paz social, vamos a tener, digamos, una propuesta válida y realista frente a esta crisis que está, digamos, dañando seriamente el bienestar actual, pero también el futuro del país. Entonces yo creo que hay que preguntarse al día siguiente. Y yo creo que sea quien sea elegido, si no tenemos antes, digamos, una suerte de no compromisos entre políticos, sino compromisos entre los movimientos más representativos. Y estoy hablando de todos los movimientos y gremios y sindicatos y etcétera, etcétera, de todos los sectores. Si no tenemos un compromiso serio por un tema muy delicado, que es la paz y el desarrollo, vamos a tener como hasta hace poco, hace meses, ¿no? Que tenemos presidentes que nos duran un año y tenemos congreso que tenemos que cerrarlo porque dan vergüenza, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un punto medio, y fíjate, antes incluso que se ponga en debate para esto de las elecciones, etcétera, etcétera, cuando a mí me preguntaban qué pasa en el Perú, yo decía, estamos viviendo una época parecida a cuando, te acuerdas, terminaba el régimen militar, ¿no? Que había sectores en las calles, había huelgas severas, estaban incluso los escolares en la calle luchando por la democracia,
Y entonces en ese momento se planteó una asamblea constituyente. Y a nadie se le ocurrió decir, oh, comunismo, oh, no. Simplemente que era un momento donde hay que, yo decía, ¿para qué llamar a elecciones si el país está cayendo, no? Y entonces yo creo que es un momento muy parecido a ese momento clave de la, digamos, del gobierno militar a la democracia, que es un proceso de transición, y habría que haber pensado en un mecanismo como la Asamblea Constituyente, pero un mecanismo donde puedan participar todos los sectores representativos, pero para dialogar y llegar a compromisos, aunque sea 2 puntos, salir de la crisis del COVID, ¿no? Y luchar, por ejemplo, por la seguridad del Perú, que también se nos está yendo de las manos. Y entonces, con esos compromisos concretos, recién plantearnos, ¿no es cierto?, unos nuevos procesos de elecciones, porque parte de esa crisis que estamos viviendo de la gobernabilidad del país se ve reflejado, ¿no?, en la primera vuelta, y en el clima, sobre todo, de incertidumbre, en que está todo el país pensando qué va a pasar. Y entonces, por eso digo, a mí no me preocupa tanto la segunda vuelta, sino el día siguiente. Vamos a sobrevivir a esa situación, a esa coyuntura, o vamos a seguir en lo mismo, o vamos a empeorar con más, digamos, con más zozobra y más incertidumbre, ¿no? Esas son mis reflexiones. Sí, Olenka, me hace recordar efectivamente a esos años terribles del gobierno militar, y ya con Morales Bermúdez a la cabeza, en donde por supuesto trabajábamos también, muy joven todavía, no sé si también con Roberto Ochoa, tu hermano, corríamos las calles o bien cubriendo noticias o corriéndonos de la policía, no de la persecución militar. Pero eso es lo que justamente tenemos que evitar. El asunto, Olenka, es que ¿quién lidera o debe liderar esta nueva alternativa que efectivamente diga, ¿sabe qué? Hay que hacer un acuerdo nacional, un pacto político, un pacto social, para liderar justamente nuevos vientos para el Perú y no seguir corriendo esta voz que nos vamos todos al abismo, o con Keiko o con Castillo. ¿Quién debería liderar? Porque el acuerdo nacional no funciona, el Congreso, sí, claro, bueno, ya sabemos, se encuentra. Entonces, ¿quién debería liderar? Sí, lamentablemente el acuerdo nacional ha perdido peso. Lo lamento mucho porque yo participé en sus inicios, cuando también nos jugábamos, ¿no es cierto?, otro momento de primavera democrática, y fue un espacio bastante importante porque no fuimos a matarnos, sino fuimos a ver qué hacíamos con el país que había sido muy, digamos, muy afectado por toda la crisis política, ¿no? Y entonces yo creo, por eso decía que no tiene que ser un compromiso entre partidos ni candidatos, tendría que haberse planteado, ¿no?, un espacio, una convocatoria, digamos, a un mecanismo que puede ser una asamblea constituyente, un acuerdo nacional, pero desde los movimientos, que hay muchos sindicatos poderosos, pero también hay gremios empresariales, hay mucha gente que está en la academia, y hay mucho movimiento también popular que podrían muy bien encarar una situación de este tipo, pero lo que yo siento es que todavía hay pequeños grupos que no quieren soltar, digamos, el poder, ¿no? Entonces, como se dice, inventan cosas, pequeñitas cosas, nos dicen, no, ya, vámonos a otras elecciones, cuando este país se está jugando su viabilidad, ¿no? Entonces, dicho esto, fíjate, cuando a mí me dicen, ¿qué va a pasar en la segunda vuelta? Te decía, para mí me preocupa más el día siguiente, pero también ahí, como te dice, para la segunda vuelta tendríamos que ver no solo el plan de gobierno, sino también el equipo técnico, ¿no?, que nos están ofreciendo. Y yo siempre digo, es imposible que salga quien salga, no gobierne, si es que no hace un gobierno de ancha base, y hay que aprender a renunciar a algo en beneficio del Perú. Tiene que ser un gobierno de ancha base, donde en los ministerios no estén los amiguitos ni las amiguitas de fulanito ni menganita, sino que esté gente que represente y que se compre el pleito de esos ministerios. Mira, yo te cuento, si me permites, en un minuto. Yo acabo de estar recorriendo la Amazonía por razones personales, profesionales, y la verdad es que es como que allá no existe el Estado. O sea, las escuelas son precarias, siguen precarias a pesar de las reformas. Los centros de salud igual. La gente vive, como me decía, fíjate, me decía un transportista, me decía,
acá hay mucho negocio, mucha mafia de cosas ilegales, ya que ya sabemos, ¿no? El narcotráfico, la tala. Y entonces yo le decía, qué pena que sí, me dice, y hay mucha inseguridad, pero nadie dice nada. Pero también sabe por qué no dicen nada, me dice, porque la gente que trabaja en la legalidad se muere de hambre. Mientras que si tú te pasas a la ilegalidad, es decir, a esos negocios ilegales, ahí recién puedes sobrevivir, digamos, llevando algo más para tu economía, ¿no? Entonces, ese mensaje para mí me quedó, porque fue justamente antes de la primera vuelta, y me quedó en la cabeza y dije, claro, si es que no ofrecemos condiciones mínimas de dignidad a la mayoría, nos vamos a ir, ¿no? Digamos, a hacer un país ya totalmente, digamos, copado por todos los traficantes, todos los mafiosos, etcétera, etcétera. Pero dicho eso, ahí justamente me quedé pensando en lo poco que sigue estando presente el Estado en estas zonas alejadas, ¿no? Por ejemplo, niños con malnutrición, chicos, jóvenes que no pueden elaborar ningún proyecto de futuro, y su único proyecto de futuro es salir de ahí. Y entonces ahí viene otra vez el problema del centralismo, porque si no ofrecemos condiciones de vida, sobre todo posibilidades de proyectos de vida en todo el Perú, y eso corre no solamente con responsabilidad del gobierno central, sino de las autoridades regionales, de los empresarios. Si no ofrecemos condiciones en las regiones, vamos a seguir viendo lo que ocurre, que todo el mundo se quiere, como se dice, salvar viniendo a Lima. Y ahí tenemos, como se dice, el abandono de las regiones, ¿no? Entonces yo decía, no puede ser posible. Y mira, y otro datito que de una vez lo aprovecho ya que estamos en un medio. En muchas zonas amazónicas se reparten los programas sociales de alimentación, ¿no? Que consisten pues en algunos alimentos, digamos fideos, etcétera, etcétera, y también latas de atún. Y entonces ahí también sigue existiendo esa, digamos, esa miopía de las autoridades que no piensan en la dieta, digamos, en la dieta vinculada al espacio regional o local, ¿no? Y mucha gente no come esos alimentos porque le dicen no los uso. O, como me decía un dirigente, me decía, ¿sabe qué, señorita? Me decía, así en confianza. Nosotros, claro, recibimos las latas de atún, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no sabemos dónde reciclarlas. Entonces, tú te imaginas que desde el Estado se esté repartiendo latas de atún y no haya ninguna autoridad, ningún funcionario que esté pensando cómo eso va a dañar el medio ambiente en zonas tan delicadas como son las Amazonías, que son el pulmón del mundo, pero también son la fuente de agua de todo el planeta. Entonces, ¿qué me decían los dirigentes? Tenemos que hacer malabares para hacer un montoncito, pero ellos se daban cuenta que estaban contaminando su comunidad. ¿Te das cuenta? Entonces, siguen las miopías, pero yo creo que el próximo gobierno, como te decía, sea quien sea, no va a poder gobernar si no tiene ese desprendimiento de llamar a un gobierno de ancha base. Es urgente, es necesario y no estamos jugando el futuro del país. Efectivamente, lo que describes y las ideas que acaba de manifestar también Olenka nos interpela a todos, ¿no? Porque a veces solamente vivimos en la capital aquí, bueno, muchos somos provincianos que hemos venido aquí, pero cuando recorremos justamente la Amazonía o la sierra, encontramos esa cruda realidad. Loreto tiene una población económicamente activa de 450.000, creo, y solamente hay chamba para 250.000. ¿Qué hacemos con los 200.000? Entonces ahí vienen los diferentes impactos sociales y los problemas más serios. Trata de personas, por ejemplo, que es grave en el caso de la selva. Y también, por supuesto, van a dar pena a la triple frontera, ¿no? A Leticia, que es el sur de Colombia, o a Tabatinga, al norte de Brasil. Y están en la isla de Santa Rosa realmente dando pena, en lugares donde hay tremenda desnutrición crónica y es terrible, y además tráfico ilegal de madera, tráfico de drogas, y además el tráfico de personas que ahí realmente está en toda su apogeo. Entonces, Olenka, nos queda una tarea grande para todos los que amamos a este país y por supuesto vivir también en libertad y en democracia, de modo que ojalá que las ideas que has expresado aquí también sean tomadas por quienes tienen la oportunidad de hacer una gran convocatoria por la estabilidad. Sí, eso es lo que yo siempre agradezco, porque tu programa me da esta oportunidad de repente de llegar a más gente, ¿no? Y entonces siempre digo, no podemos olvidarnos que somos un país, pero no somos una nación todavía. Así es. El hecho que no reconozcamos como dignos de los mejores servicios
de que tienen que tener futuro, eso me hace pensar que seguimos con esa visión de que no somos nación, ¿no? Y entonces el mensaje, como te decía, para las nuevas autoridades que salgan en este gobierno es que tienen que tener un gobierno de ancha base, trabajando con una mirada local y regional, porque es necesario y es urgente. Muchas gracias. Muchas gracias, Olenka. Entonces hemos estado dialogando con Olenka Ochoa Berretiaga, una importante estudiosa, magíster, que efectivamente ha contribuido también esta tarde ya, a entender en qué momento nos encontramos de la historia del Perú y cómo tenemos que hacer todo el esfuerzo para enrumbar el camino que merece